La primera parte de este texto es definir la sociología como una ciencia social. Tenemos que entender que es una ciencia social, es una más de otras que existen, como la antropología, como la psicología, como la historia, como las ciencias políticas, son ciencias sociales. Se desprenden en un pasado desde la filosofía. ¿Por qué? Porque antes la filosofía se preguntaba por todos estos temas, pero después es que más o menos en el iluminismo, siglo XVII, empieza, siglo XVII, sí, pero en finales, se empieza como que a dividir todo esto y se crean las diferentes ciencias, ¿no? Lo que nos dice el texto, que es importante saber, que tenemos que hacer un trabajo epistemológico para poder definir la sociología como ciencia. Ahora te preguntarás, ¿qué es un trabajo epistemológico? Bueno, la epistemología es una rama que estudia qué, cómo una ciencia, qué es ciencia y cómo se hace la ciencia. Es muy simple. ¿Cuál es el objeto de la ciencia y qué métodos usa para estudiar ese objeto? ¿Cuál es el objeto de estudio? Por ejemplo, la historia es una ciencia social que tiene como objeto el estudio del devenir histórico o la vida del pasado en el transcurso del tiempo. Ese es su objeto de estudio. Sus métodos son el estudio de fuentes primarias y secundarias, el análisis y la escritura para poder contar eso que pasó. Eso es el método. Sencillamente, es más complicado en realidad, pero bueno, para entenderlo. La ciencia social va a tener un objeto de estudio y va a tener un método para hacer ese objeto de estudio. Otra cosa que tenemos que saber es cómo nacen las ciencias sociales. Te va a decir acá que nace bajo la sombra de la epistemología de las ciencias naturales. ¿Qué quiere decir esto? Saint-Simon y Comte eran dos pensadores, ¿no? Comte es muy importante, que es de la filosofía positivista, no positivista de buena onda, sino que tiene, después lo vas a ver más adelante, qué significa eso, ¿no? Es una forma de un pensamiento de la sociedad que había. Ellos hicieron su ciencia a sombra de las ciencias naturales. Las ciencias naturales tiene como el objeto de estudio, por ejemplo, los números, la matemática o la naturaleza, y tiene un método. ¿Cuál es el método? La medición. Todo tiene que ser medible y todo tiene que poder ser repetido en un laboratorio. Eso era el método de las ciencias naturales, que en la edad moderna comienza, por ejemplo, las ciencias newtonianas de Newton, ¿no? Newton, la física, todo lo que es medible, que se puede repetir, eso es ciencia. Y tiene como fin el poder realizar leyes que van a explicar la realidad. Leyes que siempre se van a dar de esta manera. Bueno, la sociología comienza así, pero no debe ser así. Después vamos a ver más adelante que en realidad no es tan así. Eso es importante saberlo, cómo nace a la sombra de eso, porque va a ser el problema, porque cómo definimos una ciencia social. Yo te digo, vos me podés decir cómo definís la matemática, bueno, el estudio de los cálculos, los números, con la repetición, con fórmulas. Acá no hay fórmulas. Es imposible hacer una fórmula para estudiar el comportamiento de una sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a tener que hacer es ver qué es lo que quiere explicar la sociología. ¿Qué quiere explicar la sociología? La sociología va a querer explicar la vida social, cómo se desarrolla y cómo se desarrollan los hombres dentro de esa vida social, ¿no? ¿Cuáles son los conductos de los individuos dentro de esa vida social? La quiere comprender y la quiere explicar, pero la sociología no es normativa, no va a decir cómo se deben comportar los individuos dentro de esa sociedad, no, solo va a decir cómo se comportan, no cómo se deben comportar, ni tampoco hay una palabra que dice acá en el texto, que es, ahora la busco bien la palabra, que es nomotética, creo que es que no va a formular leyes, no va a decir todos los hombres hacen esto así y así y lo tienen que hacer siempre, no, solamente estudia y teoriza, ¿no? Y eso se hace de una manera, es una ciencia empírica, a través de la observación. Se observa, por ejemplo, ¿qué se observa? Bueno, acá nos habla de que nosotros tenemos que distinguir hechos sociales
de hechos sociológicos. Y acá vamos al ejemplo. Un hecho social es, por ejemplo, una boda, un casamiento, un partido de fútbol, una clase en un aula. Eso es un hecho social. Ahora, un hecho sociológico es el estudio de cómo son las bodas en la Argentina en el 2024 o cómo son las bodas en, por ejemplo, las bodas gitanas, cómo es un casamiento gitano. Se hace un estudio. ¿O cómo se hace ese estudio? Bueno, se va y se observa, se participa dentro de una boda, se hacen entrevistas, se hacen estadísticas, se hacen un montón de cosas, entonces después el sociólogo va a ver todos esos datos escritos, grabados, todas las entrevistas, y va a decir cómo es, va a escribir cómo se realiza eso. Y ahí trata de explicar cómo es una boda, ¿no? Ahí nosotros vimos entonces cómo es el método. Vimos que es una ciencia empírica, con la observación. Vimos el objeto. Ahora, si tenemos que hacer un resumen, la ciencia social tiene como objeto hechos sociales y tiene como método la observación, por ejemplo. Y no va a formular leyes y no va a decir cómo se deben comportar los seres humanos, ¿no? Es importante entender este último concepto, que es el concepto de justamente, la palabra concepto y la palabra categoría. ¿Un concepto qué es? Un concepto es la explicación de algo. ¿Qué es categoría? Bueno, la categoría es cómo se nombra algo, es una expresión lingüística. Por ejemplo, vamos a ver esto. Clases sociales. Las clases sociales son la relación que se da dentro de la sociedad capitalista entre los obreros y los capitalistas. Tenés la clase obrera, clase social obrera, o proletariado, y clase social capitalista. Eso es correcto, si somos científicos, usarlo dentro de la sociedad capitalista. Yo no puedo explicar, por ejemplo, el modo de producción de los romanos o egipcios con clases sociales. No, la esclavitud no era una clase social. Ahí yo estoy falseando la idea de categorías, ¿no? Hay ciertas categorías que se utilizan y tienen que estar en concordancia con las teorías de la época. Tiene que ser, por ejemplo, el tema de castas. La casta es una familia, es algo que viene desde la India, que son hereditarios, y yo no puedo usar, como hace Milley, por ejemplo, que le llama castas políticas. En realidad eso no es científico, eso es el sentido común. ¿Se entiende?